Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Griselda Flesler, yo soy profesora titular de la materia electiva para todas las carreras que se llama Diseño y Estudios de Género, y a su vez soy coordinadora de la unidad de género aquí en la facultad. Quería agradecer especialmente a Rita Molinos, que está aquí presente, porque cuando empezamos con algunas actividades que tenían que ver con empezar a difundir estas temáticas en la facultad, un día me la crucé así en el pasillo y le comenté de si podíamos tener algún espacio en las jornadas, justamente por la temática. De alguna manera era como la temática nos invitaba a participar, así que me dijo que sí, que por supuesto, y bueno, y a Gabriela Sorda, que se ocupó de ejecutarlo, y por supuesto al secretario. Así que bueno, muchas gracias. Hoy temprano, en la inauguración, se hablaba justamente del eje que atraviesa estas jornadas y que tiene que ver con la idea de desnaturalizar la exclusión o las exclusiones. Y de alguna manera, cuando pensamos desde la perspectiva de género, es eso lo que hacemos, es tratar como objetivo principal de desnaturalizar las exclusiones desde una perspectiva interseccional, es decir, no solo pensando en el eje del género, sino también algunas cuestiones que se mencionaban hoy temprano, como las referidas a la clase y a otros factores y a otros ejes. En ese sentido es que me parece importante que empecemos a pensar en el campo proyectual desde esta perspectiva específicamente y que la nombremos, si bien hace décadas que seguramente esta perspectiva atraviesa la facultad y hay un montón de gente que trabaja estas cuestiones, bueno, quizás en el último tiempo es que tienen un nombre, digamos, que hay una materia que tiene un nombre, ¿no? Y eso no está mal tampoco, que se empiece a nombrar específicamente, que aparezca en un curso de posgrado la palabra feminismo y que no asuste. Y de alguna manera señalar también que la perspectiva de género siempre es una perspectiva crítica y es una perspectiva propositiva y es política. No es descriptiva, no describe no se restringe solamente, por ejemplo, a describir, no sé, la vida de algunas mujeres. No, la perspectiva de género apunta a cuestionar estructuras académicas, planes de estudio, formas de pensar el proyecto. Entonces, en ese sentido es que me parecía tan interesante invitar a estas docentes de esta facultad que vienen de diferentes disciplinas, porque otra de las cuestiones que la perspectiva de género invita es a la interdisciplinariedad, a entender que esos otros son parte del propio discurso. Y en ese sentido, entonces, me parecía interesante armar un panel que tuviera a Julia Kratge, que es docente de comunicación en la carrera de diseño gráfico y que viene de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de comunicación, a Natalia Laclau, que es diseñadora gráfica y que trabaja como docente en la materia de diseño de estudios de género, que fue estudiante del posgrado hace unos años de género y teoría feminista, y que trabaja en la gestión en el área de comunicación en la Subsecretaría de Diversidad. Y me parece que es interesante en esto de poder establecer ciertas articulaciones de lo académico con
otras áreas por fuera de a veces espacios un tanto endogámicos. También Carolina Quiroga, que es arquitecta, también docente de esta facultad, que trabaja cuestiones de género y urbanismo y que, bueno, hoy nos va a traer un caso muy interesante. Y Laura Zambrini, que es socióloga, que es titular de la materia Sociología en Indumentaria y Textil y que trabaja la perspectiva hace muchos años y que tengo la suerte además que sea mi directora de tesis. Así que, de alguna manera, quería poder expresar la alegría de poder reunir tantas voces que, si bien trabajan cada una sus líneas, se unen en esto de las aúna, esto de la perspectiva de género en FADU, lo cual no es poco. Así que bueno, gracias y las invito a comenzar este panel. Empezamos, nos levantamos y nos vamos porque si no, no se ve nada, porque por supuesto en la Facultad de Arquitectura diseñaron una pantalla donde no se puede ver sentada. ¿Yo me quedo acá? Sí, claro. Bueno. ¿Hace falta el micrófono o si hablo así se escucha? No sé. ¿Se escucha? Bueno. La posteridad. Ahí va. Ok. Bueno, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias Griselda por la invitación. Me puso muy contenta formar parte de esta mesa redonda con títulos tan interesantes y a su vez interdisciplinarios. Así que bueno, gracias por la invitación. Mi trabajo, que se titula Figuraciones del ocio de mujeres en el cine argentino contemporáneo, es una presentación que pensé, digamos, de las líneas generales de la investigación que hice para la tesis doctoral en Ciencias Sociales que defendí este año. La tesis es, digamos, la hice dentro del doctorado en Ciencias Sociales de la UBA y lleva por título Al margen del tiempo, figuraciones del ocio de mujeres en el cine argentino contemporáneo. Entonces, bueno, mi idea es presentar las principales, como les decía, líneas de esta investigación, exponer algunas de las hipótesis con las que trabajé, presentar el corpus de trabajo y algunos lineamientos teóricos o metodológicos. Vamos a ver hasta dónde alcanza el tiempo. Como decía Griselda, mi campo de proveniencia es la comunicación. Yo estudié comunicación social en la UNER, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y doy clases en la cátedra Comunicación 2 Ledesma, acá en la facultad en la carrera, perdón, de diseño gráfico. Y en ese sentido, uno de los campos disciplinares o de campos de estudio que me interesó retomar para trabajar con cine argentino contemporáneo desde perspectivas de género es la comunicación visual. En ese sentido, una de las premisas o una de las inquietudes que tenía en la base de esta investigación es el estudio de la cultura visual o de la comunicación visual, entendiendo que la visualidad, es decir, el campo que define las condiciones de cómo vemos y de cómo producimos sentido a partir de lo que vemos, la visualidad es una de las formas primordiales por las cuales el género se inscribe tanto cultural como simbólicamente. Esto ha sido retomado por diferentes perspectivas teóricas y metodológicas dentro de la teoría fílmica feminista, que es uno de los segundos campos de estudio que me interesó retomar en esta investigación. Un marco, digamos, amplio de estudios fílmicos enfocados desde perspectivas feministas que empiezan a configurarse en relación también con la crítica de arte feminista hacia la década del 70 y que han hecho aportes fundamentales a los estudios fílmicos para pensar cuestiones como, por ejemplo, la construcción de la mirada,
los procesos de identificación que intervienen en la relación de espectadores con los films, la construcción del placer visual en las películas, de la narrativa, la noción de espectador como una noción generizada, en fin, un conjunto de nociones que son centrales para pensar el cine desde perspectivas de género. Y por último, en tercer lugar, digamos, el trabajo que realicé con el cine argentino contemporáneo, entendiendo por contemporáneo los últimos 15 años, digamos, cine argentino de la poscrisis. Un tercer campo de estudios que me interesó trabajar es el de la sociología de la cultura o el de los estudios socioculturales, es decir, tratar de pensar las películas en términos estéticos y de la construcción formal de sus procedimientos audiovisuales y de las poéticas cinematográficas en relación con su contexto sociocultural en un sentido amplio. Entonces, buenísimo. Sí, quería ver si ya estaba la imagen. Entonces, a partir como de estas tres grandes líneas, comunicación visual, estudios de género, teoría fílmica feminista y sociología de la cultura, construí, trabajé con este corpus de películas en profundidad, exploré estas 6 películas que ven acá, Ana y los otros de Celina Murga, Una novia errante de Ana Katz, La niña santa de Lucrecia Martel, Rompecabezas de Natalia Smirnoff, Ostende de Laura Chitarella y Raymond de Rodrigo Moreno. Esta elección, estas 6 películas se pueden pensar inscriptas, digamos, dentro de lo que se llamó el fenómeno cultural del nuevo cine argentino independiente. Y me interesó particularmente trabajar con estos films debido a que construyen ciertas atmósferas, ciertos climas afectivos, podríamos decir ciertas tonalidades en las que se inscriben estas figuraciones del ocio que me interesaba explorar. Entonces, el tema central por el que estas películas fueron reunidas es el despliegue de distintas figuras vinculadas al ocio, es decir, vinculadas a actividades lúdicas, recreativas, a viajes, a itinerancias, a formas de la errancia, actividades eróticas, contemplativas, creativas, digamos, distintas figuras que se ponen de manifiesto a partir de los personajes protagónicos de estas películas. Y a su vez, bueno, trabajé este corpus pensándolo en relación con otras producciones audiovisuales contemporáneas, tanto argentinas como latinoamericanas, y puestas en relación con otras producciones de la historia del cine. Me interesa señalar algunas cuestiones que tienen que ver con por qué trabajar las figuraciones del ocio de mujeres en el cine argentino. A mí, como les decía, me interesaba trabajar, explorar el cruce entre estudios cinematográficos o entre cine argentino y estudios de género. Y en este sentido partí del reconocimiento de una ausencia con respecto al campo de estudios cinematográficos desde perspectivas de género. Esta ausencia tiene que ver con que, a pesar de que el ocio es una dimensión constitutiva de la vida cotidiana y también obviamente del contexto cinematográfico, del hecho de ir al cine e incluso también de los propios textos fílmicos, de las historias que se narran en las películas, a pesar de esta cuestión de la omnipresencia de esta dimensión del ocio, no fue abordado suficientemente, me parece a mí, desde perspectivas de género, en comparación con los numerosos trabajos que hay desde la teoría feminista acerca del universo del trabajo o del ámbito de la militancia o de la política. En este sentido, se trata de una dimensión que no fue tan abordada desde perspectivas de género.
Y por otra parte, el trabajo con este tema del ocio tiene que ver con una inquietud que tengo respecto a las historias que se pueden encontrar en distintas películas del cine argentino, y respecto a una cuestión, a una inquietud, podríamos pensar, ético-política más amplia, que está vinculada a esta disyuntiva que atraviesa nuestra vida cotidiana entre lo que algunos autores llaman la oposición entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad, o entre tener que vivir para trabajar, o tal vez poder imaginar otras formas de vida que estén al margen, digamos, de esta idea de tener que permanentemente estar pensando en matar el tiempo o en no perder tiempo, ¿no? Por un lado, la ética del trabajo que está permanentemente buscando una productividad del tiempo, o por otro lado, esa idea de tiempo, de tener que matar el tiempo, como parecen en algún punto promover ciertas industrias del ocio y del entretenimiento. Entonces, a partir de esta preocupación, exploré una corriente del pensamiento bastante marginal, vinculada a un pensamiento libertario, para tratar de explorar estas cuestiones vinculadas al ocio o al hedonismo. Y como decía antes, me interesaba pensar esta cuestión desde perspectivas de género, una cuestión que a veces suele aparecer como un punto ciego de estas propias corrientes del pensamiento libertario, ¿no? Entonces, bueno, para realizar el estudio de esta cuestión del ocio, de las figuraciones del ocio de mujeres, partí de tres hipótesis generales que me interesa presentarles ahora. Una primera hipótesis de la investigación es que en tiempos de la poscrisis argentina de 2001, digamos, cuando este régimen creativo del cine argentino, lo que les decía que es el fenómeno considerado que se ha llamado nuevo cine argentino, cuando este régimen creativo del cine expande sus aires renovadores en distintas direcciones, empiezan a aparecer determinadas figuras del ocio que se encarnan en aquellos personajes protagónicos que históricamente han estado relegados de los papeles centrales, digamos. Me estoy refiriendo a los cuerpos femeninos, a las protagonistas de estas películas. Entonces, una de las preguntas que me hacía era si acaso es posible pensar el ocio como una experiencia que en alguna de sus dimensiones puede habilitar la creación de nuevos o de otros posicionamientos subjetivos. Entonces, era necesario despejar una cuestión de entrada. Y es que con ocio no me estoy refiriendo, para pensar estas películas, como un ámbito que está completamente separado del trabajo, ni tampoco como un lugar, digamos, de actuación que puede simplemente descansar en la voluntad individual, como si esta cuestión del ocio no dependiera de desigualdades sociales o de diferencias culturales, como, bueno, la clase, la etnia, el estilo de vida, la generación, etc., ¿no? Entonces, para decirlo con pocas palabras, desde perspectivas de género, me daba cuenta que no podemos tener una definición clara y unívoca del ocio. Eso como primera cuestión. Y a su vez, el cine, a partir de la potencia de la ficción, a partir de la posibilidad de crear otros universos afectivos, permite explorar algunas de estas figuraciones más bien elusivas del ocio de mujeres. Una segunda hipótesis con la que trabajé en la tesis es que justamente para las mujeres que a lo largo de la historia hemos tendido a ser relegadas en el ámbito reproductivo, vinculado a las tareas, al cumplimiento de labores en el espacio doméstico y a las actividades
que tienen que ver con el trabajo no asalariado. Para las mujeres, entonces, los intervalos del ocio pueden llegar a convertirse en una fuente de relativa autonomía. En este punto, la visión sociológica más tradicional del ocio, que lo entiende como una instancia que es complementaria a las actividades laborales, como una instancia que sirve para definir determinadas actividades espacial y temporalmente bien circunscriptas, como por ejemplo la práctica de deportes o el consumo de medios y de espectáculos. Estas teorías sociológicas que han trabajado el ocio en algún punto no abarcan este fenómeno desde perspectivas de género. En este sentido, era necesario tratar de pensar la cuestión del ocio desde su despliegue en distintas instancias que abarcan actividades en la esfera pública, privada e íntima. Entonces, como decía antes, era necesario focalizar la mirada en aquellas cuestiones más microscópicas o de intervalos, de experiencias, de formas, ya que, como decía antes, el ocio en todo caso se podía pensar como una actividad que traza ciertos desvíos hacia los márgenes de los tiempos productivos y reproductivos. Y una tercera hipótesis, y con esto cierro esta presentación, es que la figuración de ese deseo que está ligado al ocio se construye en films que, como estos que señalo acá, son películas que sobre todo despliegan ciertas atmósferas, ciertos climas, paisajes afectivos, tonalidades. Digamos, estoy haciendo como un uso a partir de distintas maneras de entender una de las categorías que me resultó productiva para trabajar, que es la noción de Stimmung, como atmósfera afectiva. Es en el despliegue de estas atmósferas que es posible pensar la figuración del ocio de estos personajes protagónicos, que me interesaba pensar en términos de cómo se va construyendo a partir de estas figuraciones los distintos ritmos minimalistas que regulan la vida cotidiana. Y acá estoy haciendo alusión a otra noción, que es la de idiorritmo, tal como fue planteada por Roland Barthes en su obra Cómo vivir juntos, que refiere a una necesaria consubstancialidad entre poder y ritmo. Entonces, bueno, a partir de esta idea de pensar las atmósferas, pensar los ritmos, pensar los cuerpos femeninos en la narrativa de estas películas, que bueno, por cuestiones de tiempo no voy a poder referirme más en detalle, pero bueno, me interesaba presentar como las líneas generales de esta investigación, es que, bueno, exploré las distintas figuraciones del ocio de mujeres en el cine contemporáneo. Así que bueno, cierro acá y cualquier cosa después conversamos. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de la experiencia que venimos trabajando en la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y específicamente cómo la mirada de género impacta en los procesos en los cuales producimos imágenes y proyectamos piezas de diseño. Bueno, la mirada de género nos obliga a revisar algunas de las leyes que son parte constitutiva de los profesionales encargados de producir imágenes. Bueno, y cuando tuve que desarrollar material para la subsecretaría, empecé a encontrar obstáculos y limitaciones en muchas de las herramientas y métodos cotidianos del diseño gráfico. Después, por otra parte, los materiales que ya existían en la Secretaría tenían una mirada binaria del género,
así que otro desafío fue dar visibilidad a otras identidades y a otras jerarquías sexogenéricas. Bueno, una de las primeras cuestiones que entraron en crisis fue la idea de la síntesis como recurso de diseño, ¿no? Y si ponemos la próxima, bueno, por ejemplo, cómo representar a las personas sintéticamente. Cuando empezamos a desarmar un poco la idea de la síntesis, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quién se arroga el derecho de representar, de la representación total? Y empezamos así una búsqueda, por ejemplo, acá de, bueno, ¿quiénes son, por ejemplo, en este caso eran las mujeres? Bueno, ¿qué formas de feminidad hay? ¿Con qué otras categorías se cruza de etnia, de corporalidades? Bueno, eso es un ejemplo. Y si seguimos, bueno, después por ejemplo en el caso de los pictogramas, cómo, bueno, romper primero la cuestión del binarismo y cómo explorar otras formas que incluyan no todo lo que cuando estamos pensando de manera binaria no tiene visibilidad, y cómo, por ejemplo, cuando miramos cuestiones como esto, aún quienes trabajamos en cuestiones de género, si lo trasladamos, por ejemplo, a una foto de una persona que no tiene una definición clara de género, hay como una incomodidad y una necesidad que tenemos naturalizada de tratar de encajarlo en alguna de las categorías. Bueno, desde el diseño, cómo nos hacemos cargo de que somos productores de esas imágenes que refuerzan estereotipos y que niegan visibilidad a otras identidades. Otro tema que entró en crisis, bueno, fue esta cuestión de la transparencia y la claridad, ¿no? Cuando decimos que tenemos la pretensión de un diseño neutro que comunique sin filtros lo que se quiere decir. Bueno, ahí también, si indagamos un poco, podemos reconocer que las formas que se presumen neutras son en realidad las que responden a la norma, ¿no? Y que lo que esconde la idea de claridad es la exclusión y la violencia. Bueno, y estas son como algunas imágenes que usábamos que estábamos explorando para tratar de dar visibilidad a una concepción de la identidad como algo complejo, dinámico, que se construye. ¿Una más? Bueno, en este caso también es ¿cómo se llama? Esta es una imagen que usamos para un cuadernillo de niñez, que después voy a mostrar un poco más, pero bueno, donde empezamos a hacer esa búsqueda, ¿no? de pensar la identidad como algo que se construye, que es dinámico, que tiene infinitas combinaciones, y cómo en la clasificación se pierden los matices, y cómo eso tiene una significación de exclusión y de violencia. Bueno, lo mismo pasa con el control de la comunicación, donde cuando producimos materiales y pretendemos un consumidor pasivo y preconfigurado, se invisibiliza y se violenta el potencial diverso de las personas. Bueno, desde el Estado es necesario que se promuevan formas de comunicación que visibilicen y legitimen la diversidad de las personas. Y bueno, como decía Julia, las imágenes que nos rodean configuran nuestras identidades, y por eso resulta indispensable revisar ciertos mecanismos a la hora de definir cómo son las imágenes que se producen. Si querés, mostramos ahí, bueno, este es un cuadernillo de niñez que armamos, y es como un ejemplo de algunas de las búsquedas que tratamos de hacer
desde las imágenes ahí, de cómo empezar a remover esta idea de las identidades fijas. Entonces tratar de usar un sistema gráfico que implique diversidad, que implique construcción, que implique la posibilidad de modificarse. Ya la vimos, la que viene. Bueno, acá por ejemplo, en esta doble página, primero era mucho más extensa la descripción acá de las identidades de género, expresiones de género, de orientaciones sexuales, y bueno, cuando la vimos había resultado que parecía como una especie de bestiario, y bueno, hubo que repensar también eso para poder empezar a pensar que, bueno, que esos son ejemplos de una posibilidad que está en constante movimiento, en constante cambio, y que es infinita, ¿no? Después nada, y el proceso mismo de diseño también, darse la posibilidad de uno ir repensándolo, de no pensarlo como algo, esta cuestión que tenemos casi automatizada de que sea funcional, entonces lo pienso, lo proyecto, lo aplico, de pensarlo más como un ir al terreno, ver y darse la posibilidad de que pueda mutar también. Bueno, ahí en la quería poner por la cuestión de las relaciones jerárquicas, como cuando dejamos de pensar de manera binaria empiezan a aparecer otras relaciones jerárquicas que se cruzan y que te permiten dar respuesta a cosas que ves y no entendés, como, no sé, que haya una lesbiana presidiendo el partido neonazi en Alemania, qué sé yo, bueno, es como complejo. Bueno, acá están las estrategias para una comunicación no sexista que armamos, que ella, cuando las vi para armar esto, también dije, bueno, esto hay que repensarlo porque hay que complejizarlo también. Pero bueno, estas cuestiones de cuando las imágenes, como unos tips que nosotros pensamos para armar las piezas de diseño y para mandar a los departamentos de comunicación de la provincia. Estas cuestiones de cuando un grupo de personas sean del mismo género, incorporar al menos una de otro género, yo le sacaría de otros ahora, incorporar personas realizando tareas culturalmente asignadas a otro género, mensajes democratizadores al interior de las familias, también mostrar diversidad de familias, me parece que es importante. Y en el caso de las niñas y niñas integradas en situación de juego y domésticas, y después incorporar identidades no hegemónicas, por ejemplo, varones o mujeres trans en campañas, etcétera, en campañas que no necesariamente sean por ejemplo, de cambio registral, sino incorporarlos, como naturalizar su presencia en todos los ámbitos de la ciudad y la vida. Bueno, después, como para cerrar, lo que quería dejar así como conclusión o algo así es que desnaturalizar la mirada y entender al diseño gráfico como una tecnología que sostiene un sistema de poder que es violento y que excluye. Una vez que se desnaturaliza, podemos tener una actitud que se haga cargo del impacto y que promueva la inclusión y el respeto. Listo, gracias. Bueno, antes que nada, gracias a la Secretaría de Investigaciones por las jornadas, pero a Griselda siempre por estas ideas de aporte a la facultad. Bueno, la primera cuestión... ¿Sí? ¿Querés que hable con el micrófono? Eso era la voz, ¿sí? querida. Hola. Bueno. La primera cuestión en el marco de estas jornadas tenía que ver con la idea de desnaturalizar un
un concepto que tiene que ver con la perspectiva de género como un tema de mujeres, ¿no? Especialmente aplicado a la arquitectura. Y como una reflexión personal, la primera cuestión es que no es un tema, ¿sí? Sino es un enfoque. No es dentro del proyecto de arquitectura y urbanismo una variable más a considerar dentro del campo operativo, sino que forma parte de una mirada, un abordaje a las cuestiones disciplinares. Y que en este caso, si la perspectiva de género lo que intenta es paliar los desequilibrios en el momento de definir estrategias proyectuales, ¿no? Urbano-arquitectónicas, que permitan un reparto equitativo, ¿sí? Un reparto equitativo que garantice un acceso y un disfrute del espacio en igualdad de condiciones. Con lo cual, si hablamos en este marco y nos paramos en este marco, claramente no es solo una cuestión de mujeres, que si bien, como vemos en este caso, tomando un tema, como podría ser el cambio climático, son los actores más afectados, también esto alcanza a otros colectivos de exclusión, los adultos mayores, los niños, también esto se vincula con otra mesa de estas jornadas, la discapacidad, por ejemplo. Compartiendo con otros presentes que por ahí no son arquitectos, vale la pena mencionar que la perspectiva de género o este enfoque es una cuestión relativamente reciente en tanto la arquitectura como disciplina, y que hasta hace no mucho tiempo el origen, digamos, de nuestra profesión estuvo asignado por un modelo de enseñanza que, si bien tuvo muchos aportes pedagógicos, podríamos decir, era un modelo de transmisión del conocimiento vinculado fuertemente a la sociedad patriarcal de su momento, ¿sí? Y lo que hoy serían nuestros talleres de proyecto o de arquitectura, de aprendizaje de la arquitectura, que tienen su origen en el atelier, ¿sí? De la École des Beaux-Arts, claramente estaban enraizados con esta idea, con un modelo de transmitir el conocimiento verticalista, donde los alumnos intentaban construir, ¿sí? A imagen y semejanza del profesor, y que este modelo queda claramente representado por la imagen, naturalmente excluía no solo a las mujeres, sino a otros colectivos, por ejemplo, otros hombres de otras edades, por nombrar uno. Y digamos que este fue el modelo, el sistema que se trasladó en el campo académico y profesional local, también una imagen de los primeros momentos, ¿no? Del surgimiento de nuestra academia y de nuestras instituciones, por ejemplo en el caso de la Sociedad Central de Arquitectos, donde vemos que también nuevamente era una franja de edades, ¿sí? Muy claramente definidas los que participaban de esto. Avanzando en el tiempo, modelos que también plantearon cuestiones más innovadoras en relación a la pedagogía de la arquitectura, como la Escuela Bauhaus de la arquitectura y del diseño. También cabe mencionar, por ejemplo, en el caso de arquitectura, que Gropius vetó la entrada de las mujeres al taller de arquitectura, que pudieron hacerlo, como en el caso de Lotte Besse, 8 años recién después de la escuela. Esta breve introducción tiene que ver con cuáles son los aportes que las diferentes fases del feminismo pueden hacer y pudieron hacer, o que van a seguir continuando en el campo del proyecto, del campo proyectual desde lo pedagógico. Por mencionar uno, y creo que esto continúa, y marco como hito el inicio este año en la FADU de la carrera de Diseño y Estudios de Género, pero podríamos mencionar la Escuela de Mujeres,
que lo que hizo, si bien una experiencia muy radical, fue claramente disolver esta estructura o este modo de transmisión del conocimiento de la arquitectura centrado en una visión claramente androcéntrica, ¿sí? De diseño del espacio, de transmisión del conocimiento, y empezar a pensar en otros colectivos, ¿sí? Fueron una escuela de arquitectura muy fuertemente vinculada a los movimientos feministas y lésbicos de la época. Y como dijo Griselda, si bien en este caso uno de los aportes, ¿sí? Tiene que ver con la tarea de la visibilización, por ejemplo, en este caso, una de nuestras obras más conocidas, que está en Mar del Plata, la Casa del Puente, que hasta no hace muy poco siempre veíamos, y hasta su inauguración, obra de Mancio Williams, pero cuando vamos a las fuentes, esto no es así. La visibilización forma parte de una de estas tareas. Podríamos mencionar múltiples, ¿no? Incluso generadas en la Facultad de Arquitectura, publicaciones, Susana Torres, exposiciones, muchos aportes. Y especialmente hablo de arquitectura, volviendo a la imagen esta del atelier Beaux-Arts. Si bien la visibilización es una de estas tareas, y por ejemplo este espacio que llevan adelante Zaida Mushi, Inés Moisset y otras profesionales también visitantes de la materia en la FADO, además de enfocarse en la visibilización de la obra, ponen de relieve estas condiciones de exclusión. Doy un caso. Cuando Marta Levisman comenta que dando clases en el taller de arquitectura, abandona o es excluida de la enseñanza en el taller y dice: Vladimiro me dijo, con esa panza no se le ocurra venir a mi cátedra. Y abandonó su tarea docente en el taller de arquitectura. Doy un ejemplo. Pero, digamos, no solamente visibilizan la obra, sino que exponen estas condiciones de exclusión. Por otro lado, ¿cuáles son estos aportes de la perspectiva de género en el campo concreto, más allá de la visibilización en el campo proyectual y en la enseñanza del proyecto? Una primera es esta idea de construir la cuestión del proyecto moderno, ¿sí? Que es muy fuerte todavía en el modo que proyectamos. Hablo de arquitectura, pero imagino que en todos los diseños. La herencia moderna es muy fuerte y claramente no era un proyecto neutro, sino masculino. Por ejemplo, en este caso, desde el diseño urbano, desde una ciudad pensada para el auto, al que solo tenían acceso los varones de una determinada clase social y una determinada edad, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cómo podríamos, en este caso, desde una perspectiva, desde uno de estos enfoques de género, revertir esta situación? Pensando en, esta es la tarea muy valiosa también del colectivo PUNT y de la arquitecta Zaida Mushi, equipo en el que participan egresadas de esta facultad, y que lo que proponen, si bien desde el urbanismo y desde la planificación esto se ha revisado, ciertas operaciones a nivel de diseño urbano arquitectónico. Por ejemplo, la mixtura de usos, la relación entre los espacios públicos urbanos, la relación entre el comercio, la activación de los espacios públicos, toda una serie de cuestiones que, vinculadas a la formación y al campo operacional proyectual, pueden darnos una ciudad, como bien decía, mucho más justa y equitativa. Otra cuestión, por ejemplo, mencionando en este caso la tarea de la arquitecta feminista Eva Kyle, tiene que ver en cuando esta perspectiva se puede vincular a la gestión pública, ¿sí? Y Eva Kyle en este caso realiza una tarea magnífica, intentando que desde la administración pública
doy un ejemplo, todos los concursos de arquitectura y urbanismo deben incluirla obligatoriamente. Entonces, no importa quién lleve adelante estas tareas, sino que esto ya forma parte, como acabo de decir, naturalmente del proceso proyectual, ¿sí? Del proceso de diseño. Es un punto de abordar el proyecto de arquitectura y urbanismo. Como en este caso, este parque que salió a concurso, y pongo el énfasis en el parque y en la cuestión del espacio público, porque hasta hace poco tiempo, esta idea, ¿no?, del espacio doméstico reservado a la mujer y del espacio público diseñado y utilizado por el hombre era muy frecuente. Entonces, dentro de la planificación urbana, el tema del espacio público es clave. Y otra cuestión, u otro campo de experimentación proyectual, radica en esto que han hablado previamente mis colegas acerca de las diferentes identidades, diversidades y cómo desde la arquitectura podemos darle un espacio apropiado, ¿sí?, a cada una de estas cuestiones. Y para ello traje un ejemplo que me pareció interesante compartir, justamente porque es un arquitecto y no una arquitecta, para desnaturalizar la idea de que este enfoque tiene que ser hecho por una arquitecta mujer de determinada edad y determinadas características interesadas en el tema, y es parte de la obra del arquitecto Aldo Van Eyck, que va a diseñar un edificio pensado para mujeres, para padres y para madres solteros, ¿sí?, en Ámsterdam, y ver cuáles son aquellas investigaciones y operaciones de diseño que él va a plantear, por ejemplo, muchas. Es un tema muy interesante que comparto siempre, me gusta mucho compartir con los alumnos. Por ejemplo, la autonomía de los niños, las relaciones visuales, la idea de que el edificio permita optimizar, en este caso, padres y madres que tienen un tiempo diferenciado de la tarea reproductiva y productiva, ¿sí? Interesante porque acá vemos padres solteros también utilizando el edificio. Y también algo clave que es, en este caso, la autonomía de los niños, la activación de los espacios comunitarios dentro del edificio, ¿sí? Y para cerrar, un último ejemplo que me parece interesante, porque fue un caso en Holanda en el que me tocó trabajar para investigar el edificio, y también porque pudimos, a través de la tarea de hacer el informe patrimonial del edificio, proteger el edificio y pudieron rehabilitarlo, que es un bloque de viviendas realizados por la arquitecta Catharina Jansen, una de las primeras arquitectas holandesas y vinculada a los movimientos feministas de la época, que pudieron construir un edificio solamente para mujeres. Dicho en este sentido, parece bastante excluyente del resto de los colectivos, pero fue pensado así porque en ese momento las mujeres solas no tenían acceso a la vivienda social, eran los últimos en la lista y en general nunca accedían. Y en este caso Jansen planteó este edificio, este es el libro que pudimos participar, una clara recompensa a la perseverancia, y es porque todas estas asociaciones de mujeres tardaron 30 años en poder gestionar el edificio. Entonces, este ejemplo, magnífico, pionero en el uso de una perspectiva de género en el diseño de unidades habitacionales, por espacios comunitarios, optimización de los lugares de guardado, transparencias para poder cuidar a los niños, etc. Nos cierra con una pregunta que tiene que ver quién accede, ¿no? O sea, ¿cómo es el acceso a la arquitectura? Otra de las preguntas que vale la pena mencionarse. ¿Cuáles son aquellos que realmente tienen acceso a la arquitectura y a los espacios urbanos de calidad? Y para cerrar y para concluir esto, creo que si me interesó o me pareció compartir con ustedes esta idea de que
la perspectiva de género no es un tema, y menos un tema de mujeres, es que invito a que todos los presentes nos podamos hacer estas preguntas y que en relación a esta foto que yo mencioné del atelier o del nacimiento de la enseñanza arquitectónica, veamos que hoy este es el mapa de nuestra facultad, ¿no? Y que en función de ellos vale la pena y merece el poder hacernos estas preguntas. Nada. Bueno, buenas tardes. Primero, agradezco la invitación a Griselda y al resto de las panelistas por compartir el espacio. Bueno, yo voy a hablarles, yo soy socióloga, doy clases en esta facultad ya hace varios años y estoy a cargo de la materia de sociología en la carrera de diseño de indumentaria y textil e investigo también hace ya unos años el campo de la vestimenta desde la perspectiva de género. Y bueno, hoy un poco en este encuentro lo que quería era contarles mi trabajo y por qué me parece que vale la pena pensar el campo del vestido, o sea, poner en diálogo el campo de la vestimenta con el género, con la perspectiva de género. Como buena socióloga, no pensamos la indumentaria solamente como un objeto que cubre nuestro cuerpo, sino que pensamos al vestido como una práctica social, o sea, qué características o qué rasgos del mundo social se expresan en estas prácticas del vestir. O sea, las prácticas del vestir pensándolas como prácticas corporales contextuadas. Y en este sentido ya la indumentaria nos pone en escena la cuestión del cuerpo, y la cuestión del cuerpo nos pone también en escena la cuestión de los usos del espacio y el género, inevitablemente, ¿no? O sea, el cuerpo generizado, los espacios sociales generizados, y cómo la indumentaria, de alguna manera, a lo largo del tiempo se fue construyendo en un clasificador de género, ¿no? Cómo construimos sentido, naturalizamos qué es lo femenino y qué es lo masculino a partir del vestir. En cierta manera, este orden generalizado, la indumentaria lo expresa y a la vez lo crea. Entonces, estas cuestiones que un poco se mencionaban en las otras exposiciones en relación a la neutralidad, bueno, también el campo de la vestimenta nos lleva a pensar, bueno, un poco lo que les decía recién, esta forma de clasificación y cómo no hay cuerpos neutrales, ¿no? Y lo que a mí particularmente me interesa estudiar es cómo históricamente la indumentaria colabora en ese proceso de construir modos de clasificación social. Y ya, la cuestión de hablar de indumentaria, moda, diseño de indumentaria, de alguna manera ya nos lleva a la polémica o al debate, cómo enunciar. O sea, hablamos de moda, hablamos de indumentaria, y qué representaciones supone un término y otro, ¿por qué en esta facultad o en las disciplinas proyectuales no hablan de moda, en otros países a veces sí, y qué cargas valorativas tiene este término moda. Y eso nos introduce nuevamente a la cuestión de género. Pensar el término moda inevitablemente nos hace pensar en lo femenino, en las mujeres, en el consumo, en las revistas de moda y sobre todo en la frivolidad. Cuestión que dentro del campo proyectual a veces cuesta poner en diálogo a la arquitectura, al diseño gráfico, a
al cine, porque pareciera siempre que la moda viene como en un escalón inferior o más peyorativo, y de alguna manera, incluso yo que vengo desde el campo de las ciencias sociales, supone un esfuerzo tener que explicar por qué la moda, la indumentaria es un objeto de estudio valioso, digno a ser tomado seriamente. Por otro lado, bueno, al principio yo les comentaba esta idea de cómo a través de la indumentaria se construye y se clasifica lo femenino y lo masculino, y cómo eso también impacta en las formas de habitar los espacios sociales. Y nos tenemos que remitir inevitablemente al siglo XIX como el periodo donde este modelo binarista de lo femenino y lo masculino como excluyente se traslada desde el campo científico hacia también el campo de la vestimenta. O sea, fines del siglo XVIII, pero con mucha fuerza, el siglo XIX es el periodo que un psicoanalista inglés llamó, que estudiaba la moda por supuesto, el periodo de la gran renuncia, donde de alguna manera se refuerzan estas fronteras respecto de lo femenino y lo masculino también en el vestir. Y todo esto en alianza, si se quiere, con otros discursos, no solo discursos científicos que justificaban y legitimaban la inferioridad de las mujeres, digo, no solamente desde el campo de la medicina, de la filosofía, de la biología, o sea, de manera expresa se hablaba de la inferioridad femenina, y cómo estos discursos también se alían con otros que van a calar en relación a qué es la coquetería femenina, en oposición al pensamiento utilitario, racionalista masculino, como las actividades, las labores textiles, coser, bordar, se van a constituir a partir de este periodo también como un rasgo de virtuosismo moral femenino, o sea, atributos de buena esposa, buena madre. Y por otro lado, esta cuestión de la mujer pasiva, consumidora, y en alianza también con la cosificación de la mujer en relación a esa sociedad de consumo que se está gestando en ese periodo y que va a explotar en el siglo XX. De alguna manera, el diseño de indumentaria y textil hereda todo este acervo cultural en relación a las representaciones sociales que hay alrededor de la moda, y yo creo que hasta el presente hay una cierta dificultad en poder construir y legitimar cuál es la especificidad que tiene la moda dentro del campo proyectual, ¿no? Creo que en el caso del diseño de indumentaria está como mucho más presente estos cruces con el arte, con el diseño, y ahí tratando de construir una voz propia. Hace un rato en la exposición anterior se referían al modelo Bauhaus, y bueno, justamente no solamente las mujeres eran rechazadas de los talleres de arquitectura, sino que eran, la moda directamente no tenía espacio, y los pocos talleres que había de experimentación textil, esas mujeres que eran rechazadas de los talleres de arquitectura, se las alentaba a participar en lo textil. Y de alguna manera hasta el día de hoy toda esta herencia lo que hace es construir un campo absolutamente feminizado, ¿no? O sea, no solamente con mayor presencia física femenina, sino que también simbólicamente, bueno, un poco esta parodia de esa imagen es lo que refleja en relación a, bueno, cuál es el objetivo de un diseñador o diseñadora de indumentaria: producir objetos de consumo. Y por otro lado, desde qué discursos sociales se interpelan a las consumidoras. Bueno, todas estas cuestiones van a estar muy presentes dentro del campo proyectual. Por otro lado, lo que está detrás de escena también tiene que ver con las condiciones laborales en relación a lo textil, desde la revolución industrial hasta la actualidad, y también lo que se puede ver es que hay una tendencia a que sea una pobreza
feminizada, no solamente porque en su mayoría sean costureras, también migrantes, ¿no? Digamos, esta categoría sociológica en relación a la marginalidad. Por otro lado, otra, digamos, dimensión de análisis, otra cuestión interesante, es cómo a través del vestido se construye, se proyecta el género y cómo se pueden estudiar, ver los cambios sociales en relación a qué es lo femenino y lo masculino. O sea, cómo podemos, estas categorías que no son estáticas y que están en constante movimiento, cómo también se pueden leer a través del campo del vestir. O sea, qué partes del cuerpo son habilitados para mostrar en público y no de acuerdo a la época, qué se entiende por femenino y masculino de acuerdo a la época. Estamos asistiendo en la actualidad, conviviendo con nuevas corporalidades, nuevas identidades, y la moda también lo empieza, vamos, a reflejar como espacio, digamos, también de apertura y de posibilidades. En ese sentido, bueno, y ya para terminar, creo que el campo de la indumentaria históricamente ha tenido un fuerte sesgo en relación a la cosificación del cuerpo femenino en sentido amplio. También ha producido fisuras o grietas que han permitido digamos, cambios, como por ejemplo la minifalda, ¿no? Hay como momentos muy concretos donde también no es un espacio solamente de opresión, sino que también es un espacio de cambio y de empoderamiento, y me parece que ahí es el lugar del diseño, ¿no? O sea, el diseño como herramienta, como agente de cambio, y por sobre todo, digamos, un llamado a pensar a la indumentaria como un sistema simbólico, no como un objeto neutral, y la posibilidad de poder hacer una mirada o una lectura, si se quiere, crítica, más política, de la cultura material y cuáles son sus efectos en el orden de los géneros a partir del vestido. Bueno, ya creo que me pasé, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Si quieren, volvemos a la mesa para si alguien quiere hacer algún comentario final. Bueno, yo simplemente voy a decir que me parece muy interesante que para muestra hace falta un botón y la verdad que cuando hablamos de cómo la perspectiva de género invita a la interdisciplina, bueno, me parece que esto da muestra de ello y me parece interesante cómo algunos ejes temáticos pueden atravesar las disciplinas, y creo que es una deuda de la formación de esta facultad, los espacios interdisciplinares, ¿no? Así que en ese sentido me alegra haber escuchado esto. No sé si alguien quiere hacerles alguna pregunta o hacer algún comentario. ¿Ah? Bueno, ¿les gustó? ¿Les pareció interesante? Eso pueden decirlo también, no tienen que hacer ningún comentario lúcido, pero pueden hacer algún comentario halagador también. Sí. Hablamos todos. ¿Cómo? Todos los halagos. Todos. Pero quiero preguntar si hay posibilidad de leer cómo se hace para acceder a la tesis. Ah, de Julia. Julia. Yo la estaba mirando. Tengo que empezar a publicar. Claro. Sí, no, pero sí, tenés sí. cosas. Sí, bueno, la publicadas. defendí en marzo de este año y tengo algunos artículos y esas cosas. Así que después pasame tu mail y te mando o te la comparto directamente. Bueno, les agradecemos la concurrencia. Les agradezco a todas el esfuerzo de hacerse un tiempo para estar aquí, y bueno, me parece que estos son espacios que se van a replicar, así que bueno, bienvenido sea. Gracias.